Divino Redentor, me postraré
Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús gobierna toda la creación, el Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Muy buenos días, hermanos, familia, amigos que nos visitan. Reciban ustedes una cordial bienvenida. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Es un momento de celebración, es un momento donde nosotros nos ponemos contentos porque es un tiempo trascendente para nuestras vidas. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 59:1. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Qué quiere decir? Que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Dios no se ha cortado, su mano no se ha hecho pequeña para salvar. Dios sigue teniendo el mismo alcance que tuvo antes, como lo tiene hoy, y es de gran bendición, y de eso nosotros ahora disfrutamos de esto. Nosotros ahora estamos en celebración. Recientemente, la semana pasada, para ser más precisos, hubo un acontecimiento que de alguna manera cimbró las esferas a nivel mundial. Es un acontecimiento que para muchos a lo mejor no es tan importante o significativo, pero para gran parte de la sociedad sí lo es a nivel mundial. Entonces quiero remontarte a un tiempo pasado a través de este video, y le voy a pedir a mi hermano Alejandro que me ayude transmitiendo un video para decirte de qué es lo que estoy hablando. Adelante con el video, hermano. Diego como número 10, Aciuti como número 9, Aburrichaga 18 y Abaldano 7, la pelota va para Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, son drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, con el 5, ¡gol! ¡Gol! Con la mano para mí, para convertir el gol, mandando la pelota por arriba de Peter Shilton. El líder no lo advirtió, el árbitro lo vistió, lo vio desesperadamente, mientras los ingleses entregaban todo tipo de justificadas protestas para mí. El gol fue con la mano, lo grito con el alma, pero tengo que decirlo, es lo que pienso. Solo espero que me digan desde Buenos Aires si están mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio. Argentina está ganando por 1-0. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, ahora sí, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga?
Tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga derecho y a Valdano número 7. Bien, ya saben de qué les estoy hablando. La muerte de Diego Armando Maradona aconteció la semana pasada y fue un acontecimiento que de alguna manera conmovió a las esferas a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo estuvo hablando, inclusive sigue hablando ahora de este acontecimiento, pero lo que lo hace más famoso a Diego Armando Maradona fue precisamente esa imagen que tú acabas de ver. Cómo es que Diego Armando Maradona, con una mano tramposa, tratando de ser discreta, chapucera, cochina, mete su mano y mete gol con la mano. Y a través de esta mano, o a pesar de esta mano, la historia del mundo cambia en el sentido del deporte, en el soccer, porque fue una semifinal entre Argentina e Inglaterra, y por este gol es que ellos pasan a la final y posteriormente Argentina gana su segunda Copa Mundial. Entonces fue un evento que trascendió y que cambió el destino de las cosas, pero fue a través de una mano cochina de Diego Armando Maradona. Inclusive Diego Armando Maradona siempre sostuvo que fue con la cabeza y que la mano de Dios le había ayudado, ¿no? Que la mano de Dios había intervenido para que ese gol se ejecutara. Pero 19 años después de este acontecimiento, finalmente reconoce Maradona que fue con la mano. Pero fue una mano que trascendió bastante. De hecho, estamos hablando hoy de ello. Y hay manos que verdaderamente trascienden en la vida, y hay manos que a veces, manos que roban, hay manos que lastiman, hay manos que están cerradas sin querer ofrecer o dar, hay manos de juicio, hay diferentes tipos de manos, pero es a través de una mano, cuando Dios mete su mano, que nuestra vida cambia, que nuestra vida es diferente, que nuestra vida ahora trasciende a otro nivel. Y Dios no lo hace discretamente, Dios no se oculta, Dios no mete su mano chapucera, su mano cochina, por supuesto que no. Dios lo hace de una manera escandalosa. Dios mete su mano y lo pone en evidencia. Y es esa mano que metió en tu vida y metió esa mano en mi vida, y entonces nuestra vida tiene sentido y cambia el rumbo de las cosas, cambia el sentido de la vida. Entonces, quiero también llevarte una escritura que se encuentra en Génesis, hablando de cambiar cosas, de cambiar vidas. Génesis 35, 16 al 18. Hay una historia ahí que nos ayuda un poquito a poner un ejemplo de lo que te estoy hablando. Está hablando de la historia de Jacob y de Raquel. Una vez que salieron de Betel, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata, pero Raquel entró en trabajo de parto. Mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos, luego de un parto difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro, con su último aliento, puso al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño, que era Jacob, lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Entonces, este episodio que estaba aconteciendo a Jacob, Rebeca era la mujer amada, la mujer esperada, aquella mujer que sacrificó 14 años de trabajo Jacob para poderse casar con Rebeca, y finalmente en este tiempo que está teniendo a este segundo hijo, muere Rebeca. Pero un momento, segundos antes de morir, tiene tiempo para decirle a Jacob: a este niño ponle Benoni, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Y cuando Benjamín le da la oportunidad de ponerle nombre al niño,
Él no le pone de esa manera, aunque hubiese sido la última voluntad de su mujer, Él le pone Benjamín, hijo de mi mano derecha. Pero ¿por qué creo que Jacob no le puso de ese nombre? No le puso el nombre que su mujer quería, porque de alguna manera los nombres significaban algo importante en aquel tiempo. Y cada vez que Jacob llamara a su hijo Benoni, le iba a trascender, le iba a recordar, lo iba a trasladar o a transportar aquel evento doloroso, aquel evento de tristeza, aquel evento de derrota. Entonces él dice, no, yo no te voy a llamar así, yo te voy a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. De alguna manera, cuando viene Cristo a nuestras vidas, nos cambia el nombre con su intervención. De alguna manera, aquella vida pasada que tú y yo llevábamos, llevaba un destino, llevaba unas circunstancias, llevaba una paga. Dice la Escritura que la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Cuando venimos nosotros a Cristo, pasamos de esa muerte a una vida. Pasamos de una vida sin esperanza a una vida con esperanza. Pasamos a una vida de dolor, a una vida de gozo y alegría. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo de alguna manera transforma nuestra vida. Mete su mano Dios y la historia cambia en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que celebramos ahora, que Cristo ha tenido el bien para nosotros, intervino de manera espectacular en nuestra vida y nuestra historia ha cambiado. Nuestra historia no es el destino que llevábamos antes. Jesús interviene y ahora cambia nuestra historia. Y hoy damos gracias a Dios por este cambio, por esta esperanza que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Vamos a ir al Padre en oración para participar de los elementos. Gracias, Padre, en esta mañana estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de vivir, Señor, y vivir en tu reino, de vivir este tiempo diferente. Gracias te damos, Jesús, porque has cambiado nuestro destino. Has cambiado, Señor, a través del sacrificio que hiciste en la cruz, nuestra historia. Nuestra historia nos llevaba a un fracaso, a una derrota, a un tiempo de dolor, Señor, a un tiempo sin esperanza. Mas, sin embargo, ahora vivimos totalmente diferente, porque tú, solamente tú, por tu sangre, haces posible que esto se realice, Señor. Muchas gracias. Bendiga usted este jugo, este pan, que ahora estamos participando, y te agradecemos tanto, Señor, por pertenecer a tu reino, porque nos das esa oportunidad de ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Dice la Escritura en el Salmo 32:1, bienaventurado es aquel cuyas iniquidades le son perdonadas y sus pecados son borrados. Que Dios te bendiga hoy en esta mañana, hermano. Continuamos. Milagroso, abres camino.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, dando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dando corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y por siempre, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tus promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, dando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Sí, así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso.
Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto podernos conectar por este medio, poder estar unidos. Si no bien no pudimos presencialmente, siempre es especial sabernos unidos en espíritu, ¿verdad? En un mismo deseo de amar a nuestro Señor, de amarnos unos a otros, de aprender de Él, de su palabra. Estoy bien agradecido el día de hoy de que estemos teniendo esta reunión y agradecido con Dios de que me haya dado la oportunidad de compartirles a ustedes el sermón este día domingo. Gracias a Dios por lo bueno que es con nosotros. Como ya se anunció este domingo y el que sigue, se decidió en el grupo de liderazgo de la iglesia suspender la reunión presencial en el salón. Ha habido rebrotes de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado. Entonces, pues una prioridad para la iglesia es cuidar a sus miembros y pues decidimos esto en conjunto, ¿verdad? Pero sabemos que de igual forma podemos disfrutar de nuestra reunión, de nuestro servicio y de este tiempo de edificación para su iglesia. Y para continuar, me gustaría me acompañen, por favor, a orar y dejar en control de Dios este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo a orar, Señor, y quiero darle gracias por este día que nos permite estar reunidos como su iglesia, Señor. Y gracias, Padre, por su palabra que nos enseña y nos guía, Padre, en este caminar, en este mundo. Padre, ruego, por favor, que por medio de su Santo Espíritu usted me guíe y me ayude a transmitir el mensaje de hoy a mis hermanos, a los amigos que hoy nos acompañan. Padre, y que sea usted glorificado, Padre. Que su palabra sea glorificada, Padre. Que su palabra sea exaltada, Señor, y que podamos nosotros, a la luz de su palabra, caminar en el camino que usted nos ha señalado, en el sendero por el que usted nos llama a ir. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Bendiga, Padre, esta reunión y gracias por su iglesia, Señor. Gracias por haberla instituido, haberla dejado y porque ahora es bendición para este mundo en oscuridad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, pues estoy muy contento de estar aquí, agradecido. Mi esposa ha estado leyendo un libro y me compartía algo de lo que ella estaba aprendiendo. Se llama el libro Enseñanzas que transformaron al mundo. Y me animó, o sea, me animó a empezarlo a leer yo también. Y leí el primer capítulo en estos días. Y empezó hablando por uno de los iniciadores de la Reforma, ¿verdad? O por el iniciador, Martín Lutero, que fue un teólogo alemán, fraile católico, y que encontró pues que la iglesia había perdido, se había extraviado de las verdades centrales del cristianismo, ¿verdad? De la palabra escrita de Dios. Martín Lutero pues fue declarado finalmente como un hereje por el catolicismo, ¿verdad? Pero fue pues de alguna manera el impulsor de la Reforma, y alguno de los puntos que Martín Lutero tenía él claro que no se estaban viviendo en la iglesia católica de la cual era parte, es que se le daba autoridad al clérigo o al papa, a veces hasta superior a lo que la palabra de Dios era, ¿verdad? Rechazó el papado como una institución divina. Rechazó el concepto del purgatorio, ¿verdad? Lo consideró pues que no era algo bíblico. Otro de los puntos que Martín Lutero resaltó que la salvación es solo en Cristo, ¿verdad? Porque pues él consideró que la intervención del Papa, de la Virgen María, de los santos, pues eran inútiles, que era solamente en Cristo, ¿verdad?
Y un punto que fue como yo creo que el detonante con Martín Lutero fueron las indulgencias. Las indulgencias eran como para remover el castigo del pecado, ¿no? No era en sí el perdón del pecado una indulgencia, sino como que te eximía de pagar el pecado, la consecuencia de tu pecado, ¿verdad? Y también se usaban las indulgencias para sacar a los parientes muertos que estaban en el purgatorio, ¿no? Entonces, estas indulgencias se empezaron a vender, ¿verdad? Salió, de hecho, pues instrucciones directas del papado para construir la Basílica de San Pedro, la que está en Roma, en Italia. Entonces, a base de la comercialización de estas indulgencias, pues la iglesia empezó a recaudar dinero, empezaron a venderlas, pues fue algo de lo que Martín Lutero pues detectó, ¿verdad? Entonces, pues se imaginan, pues la iglesia católica no se quedó cruzada de brazos, lo llamaron a una asamblea, se llamó la dieta de Worms, fue en Worms, y fue en presencia del emperador, de Carlos V, de los príncipes de Alemania, de todos los teólogos, ¿verdad? Más importantes en esa época. Le llamaron a retractarse porque había hecho él 95 tesis con lo que él consideraba que no estaba la iglesia viviendo conforme a la palabra. Entonces lo llamaron a retractarse de la mayoría de ellas. Y él pidió 24 horas, ¿verdad?, para responderles. Y les voy a leer lo que respondió, que de alguna manera me motivó cuando Blanca me compartía este texto a leer el libro, ¿verdad? Y le respondió Martín Lutero. Dice, yo no puedo someter fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna. Viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia, a Dios que me ayude. Amén. Entonces, esta fue la respuesta de Martín Lutero ante la presión de retractarse de todo lo que él había manifestado y las tesis que él había escrito, porque él quería de alguna manera discutirlas con la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia continuó en esas mismas posturas, terminaron declarando hereje a Martín Lutero. Pero hay algo que en esto que estuve leyendo me llamó más la atención, de que él señaló que su conciencia era prisionera de la palabra de Dios. Y me puse a pensar, ¿verdad? Nuestra conciencia está prisionera a la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero que me acompañen a una escritura. Les quiero compartir una escritura en Primera de Pedro 3:16. Voy a leerla en la versión NBI. Primera de Pedro 3:16. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Y aquí la palabra de Dios, el apóstol Pedro nos llama a mantener una conciencia limpia, ¿verdad? ¿Y qué es la conciencia? Pues estuve ahí y bueno, profundizando un poquito en esto. Y finalmente la conciencia es la que nos permite estar conscientes, valga la redundancia, del bien y el mal, ¿verdad?
Nuestra conciencia de alguna manera aprueba nuestras acciones o las acusa, ¿verdad? En Primera de Timoteo 1:5 dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, ¿verdad? Debes hacerlo así, Primera de Pedro 1:5, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ahora, ¿qué es lo que nuestra conciencia nos está de alguna manera llevando a hacer? La conciencia no es la luz que nos guía, ¿verdad? Porque sabemos que lo que nos guía es la palabra de Dios, porque Jesús, la palabra, Él es la luz. Entonces la conciencia no es la que nos guía. Y me gustó una analogía que vi que pone a la conciencia como una ventana. Y esa ventana deja pasar la luz que nos va a dar el discernimiento de lo que está bien o lo que está mal. Entonces, ¿qué es lo que hemos dejado entrar? ¿Qué luz estamos dejando entrar a nuestra conciencia, a nuestra mente? Y que nos está de alguna manera moldeando en lo que está bien y en lo que está mal. Entonces es importante este punto, porque si desobedecemos lo que nuestra conciencia nos llama, esa ventana, esa conciencia se va a ensuciar. Esa ventana se va a empezar a empañecer y se puede llegar a oscurecer al punto de que ya no tengamos esa luz entrando que nos diga lo que está bien y lo que está mal, y que terminemos de alguna manera aprobando lo malo y terminemos también adoptando lo malo, ¿verdad? Y deshaciéndonos de aquello que es bueno y que la palabra de Dios nos llama a hacer. Entonces somos llamados, hermanos, a tener una conciencia limpia, a tener una buena conciencia, ¿verdad? Y esa conciencia debe estar siendo alimentada por la palabra de Dios. Piensa qué es lo que a tu mente, qué es lo que estás dejando entrar a tu vida y que te dicta lo bueno o lo malo que debes de hacer o que debes de dejar de hacer. Veía estos pasajes y me viene la escritura de que nuestra mente es fuente de vida, de ella mana la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos nosotros alimentándonos? ¿Qué está de alguna manera a nuestra vida dirigiendo? Necesitamos dejar que sea la palabra de Dios. Leemos el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hermanos, estamos hoy aquí reunidos y yo sé, si bien disfrutamos de la convivencia, aunque sea en este medio virtual, y apreciamos el vernos, saludarnos, yo sé que el propósito principal por el que estamos hoy aquí reunidos es porque amamos a Dios y deseamos hacer su voluntad. Amamos a nuestro Señor y deseamos hacer lo que Él nos llama a hacer. Yo estoy seguro que esa es la razón principal por lo que todos los que estamos hoy aquí reunidos nos conectamos. Pero hermanos, entendamos que la palabra de Dios es lo que va a estar dirigiéndonos en todo momento. La palabra de Dios es lo que nos va, es el faro, es la brújula que nos va a guiar hacia dónde debemos dirigirnos. Entonces nuestra conciencia
debe estar siempre cautiva a la palabra de Dios. Y necesitamos obedecerla, ¿verdad? Porque si no, esa conciencia empieza a empañecerse y empieza ya a no tener tan claro lo que es bueno, lo que es grato a Dios y lo que Dios detecta y que también nosotros necesitamos aborrecer, desechar de nuestras vidas. Yo ya he compartido en otras ocasiones, pero cuando recién fui bautizado, era yo tan sensible al pecado. Era para mí muy evidente cuando algo en mi vida no estaba bien, cuando estaba dejando de hacer algo que Dios me llamaba a hacer, aún en aquella etapa joven, de joven cristiano. Era para mí muy claro cuando estaba desobedeciendo a mi Señor, al que yo había confesado que era el Señor de mi vida. Pero ¿qué pasa si dejamos de cuidar nuestra conciencia, nuestra mente? Empezamos de alguna manera allí a darnos permiso, a negociar con la palabra de Dios en nuestras vidas. Y viene el error, viene el pecado, viene el fallo, ¿verdad?, de nuestras vidas como cristianos. Hermanos, necesitamos ir a la palabra de Dios, dejar que ella sea la que nos dirige nuestras vidas. Pensaba en una situación como la que enfrentó este hombre, Martín Lutero, ¿verdad? ¿Cómo actuamos ante la presión? ¿Cómo actuamos ante un momento en el que nos encontramos en esa Y, donde por un lado está hacer la voluntad de Dios y por otro lado está hacer nuestra voluntad, o está el agradar al hombre, ¿verdad?, y hacer la suya, o seguir las modas, o amoldarnos a lo que el mundo nos enseña y nos quiere de alguna manera jalar? Necesitamos que nuestra conciencia, que nuestra mente esté guiada siempre por la palabra de Dios. El hombre se equivoca, el hombre por la mejor intención que tenga puede errar. Solamente la palabra de Dios sabemos que es verdad, podemos confiar que es completamente cierta y podemos confiar de manera ciega en ella. Siempre cualquier enseñanza de un hombre, por cuanto lo admiremos, siempre habrá la necesidad de filtrarla a la luz de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios la podemos recibir confiados en que es verdad y que siempre será lo mejor para nuestras vidas. Hermanos, por más difícil que nos encontremos, por más difícil que sea la situación que enfrentemos, si tomamos una decisión acorde a la palabra de Dios, aunque en nuestra vista corta pensemos que eso no sería lo mejor, lo más apropiado, decide siempre conforme a la palabra de Dios y puedes confiar que lo que sea que suceda, lo que sea que pase, si a lo mejor significa un despido de un trabajo, si a lo mejor significa romper con alguna relación, no sé qué sea lo que ocurra, pero si decidimos a la luz de la palabra de Dios, puedes tener la certeza completa de que todo va a obrar para tu bien. De que sea lo que suceda en el momento a corto plazo, que a lo mejor no sea grato, puedes estar seguro que es para tu bien. Para bien de los que aman a Dios, dice la palabra ahí en Romanos, ¿verdad? Escritura que me gusta mucho. Entonces, necesitamos siempre estar a la luz de la palabra. No podemos elevar los preceptos humanos, las ideas humanas como preceptos de Dios. Jamás podemos llegar a hacer eso. Y debemos tener cuidado porque esto no es
exclusivo de determinada iglesia. Podemos ver que Jesús, en una escritura que enseñamos en los estudios básicos, en los principios básicos, en Marcos 7:13, cuando les llama a los fariseos, los confronta porque estaban invalidando la palabra de Dios y siguiendo sus propias tradiciones. Habían elevado ya sus enseñanzas, sus ideas humanas a precepto divino. Y Jesús los confronta. Es inútil que quieran adorar a Dios en base a eso. En nuestra iglesia siempre debemos tener ese cuidado. Aún podemos ver ejemplos en la palabra, ¿verdad? Que estudian las escrituras para filtrar, para comprobar que lo que se enseña es correcto. ¿Por qué? Porque el deseo de la iglesia, el deseo nuestro debe ser estar agradando a nuestro Dios. No agradando al líder, no agradando al amigo, no agradando al hermano que apreciamos mucho. El deseo de su iglesia siempre será agradar a nuestro Señor y actuar conforme a nuestro Señor Jesús debemos actuar. Quiero compartir otra escritura con ustedes en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Y esta la voy a leer en la versión, en la nueva traducción. Se me hizo más claro el punto como conforme a esta traducción. Dice Isaías 8:20, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Hermanos, si no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, si no estamos nosotros como cristianos, como hombres, como mujeres que decidimos hacer de Jesucristo el Señor de nuestras vidas, si no estamos viviendo esta vida en Cristo conforme a la palabra, estamos en oscuridad. Podemos participar de ciertas actividades, podemos abstenernos de hacer ciertas cosas, pero si no estamos dejándonos guiar por la luz que es la palabra, podemos llegar al punto en que erremos el camino porque estamos en oscuridad, porque la palabra, las instrucciones, las enseñanzas escritas que Dios nos ha dejado no están de alguna manera haciendo luz en nuestra vida. Hemos esa ventana, ¿verdad? Hemos dejado hemos puesto esa cortina o esa ventana se ha ensuciado y hemos dejado de recibir esa luz que nos guía, que nos dirige en nuestro caminar, en este sendero por el que vamos nosotros caminando y que pues alguna vez en algún punto tendremos ya que llegar a esa meta y esperar el regreso de nuestro Señor Jesús. Yo me siento muy agradecido por hermanos y hermanas que han sido ejemplos, ¿verdad?, de vida. Pienso en nuestra hermana Rosita Camacho. Qué grato es poder ver a una persona que amamos, en este caso a una mujer que decidió hacer de Jesús el Señor de su vida y saber que llegó a la meta y que llegó a la meta guiada por la luz que es la palabra. Me animaba tanto ver de toda su familia que lo que Rosita les exhortaba era a volverse a Dios, aún ya en su debilidad, en sus últimos momentos, les invitaba a seguir a Dios. Les invitaba a cuidar de una vecina viejecita a la que ella iba y cuidaba. Les invitaba a ir a cuidar a nuestras hermanas mayores porque ella constantemente iba a visitar a nuestra hermana Amelia, en su momento a nuestra hermana Alicia. Y era su deseo, eran sus últimas palabras, sus últimas instrucciones. Quería que siguieran cuidando de aquellos hermanos vulnerables en necesidad y que sus hijos, su familia, sus nietos hablaron allí, todos con esa semilla de nuestra hermana de que se volvieran a Dios
y sobre todo de ese ejemplo que para ellos fue muy evidente de que ella vivía a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos vivir conforme a la palabra. Sin la palabra de Dios estamos en tinieblas. Estamos sin la brújula que nos ayude a identificar el camino correcto a seguir. Esto no es solamente exclusivo de los incrédulos, de los que aún no conocen. En este punto podemos llegar tú y yo, hermano, a caer. Si dejamos de buscar en la palabra de manera constante, diligente, esa dirección de Dios, tristemente podemos llegarnos a encontrar en un punto así. Por eso el llamado y el exhorto siempre estarnos ayudando, estarnos animando, ¿verdad? Como iglesia necesitamos estar exhortándonos de manera constante a vivir siempre a la luz de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hay otro punto que quiero resaltar, y es que la iglesia tiene una gran responsabilidad. Nosotros, hermanos, tú y yo, tenemos una gran responsabilidad, y es que nosotros somos sostén de la verdad, de la palabra de Dios, de la verdad. Y quiero que me acompañen a leer 1 de Timoteo 3:15, por favor. Primera de Timoteo 3:15. Y aquí está Pablo hablando de nuevo con Timoteo y les dice lo siguiente, le manda por escrito a Timoteo lo siguiente. Dice, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Hermanos, la iglesia es columna y fundamento, sostén, en otras traducciones, de la verdad. El mundo, hermanos, no va a luchar por mantener y sostener la verdad de Dios. Es triste cómo vemos en la actualidad tantas corrientes que enseñan cosas que están en contra de lo que Dios ha establecido. Y el mundo siempre tenderá a adoptarse y a moldearse a las modas que vayan saliendo, ¿verdad? El mundo no tiene un faro, una luz que le dicte de manera clara qué es lo que hay que hacer, qué camino hay que seguir. La iglesia, hermano, hermana, somos la única esperanza para este mundo. Tú eres la única esperanza para este mundo. Tú eres la iglesia. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia fue instituida por nuestro Señor Jesús. Fue por Él fundada y lo hizo para asegurar que su plan de salvación llegara hasta los confines del mundo. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Y la vemos también en Timoteo. Vemos allí en Timoteo 2:4 que la iglesia, la voluntad de nuestro Dios es que todos sean salvos y tengan pleno conocimiento de la verdad. Si gustan anotarla y leerla después, 1 de Timoteo 2:4. Esa es la voluntad de Dios. Que todos sean salvos. Que todos conozcan, que tengan pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, y esa es nuestra responsabilidad. No es el mundo quien va a hacer saber a los demás la verdad de Dios. Eres tú, soy yo, quienes tenemos la responsabilidad
de que este mundo conozca la voluntad de Dios, conozca que Dios desea que sean salvos, conozca que sin Dios están condenados. Y necesitamos transmitir a ellos la verdad de Dios. Esa es una de las funciones primarias de la iglesia. La iglesia es la única esperanza que tiene este mundo para conocer a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús. La iglesia debe vivir a la luz de la palabra de Dios, porque somos la iglesia quienes debemos sostener esta verdad. Yo les quiero exhortar, hermanos, a que tomemos conciencia clara de esto. No pensemos que esto es responsabilidad de quien dirige. El pastor o el ministro no es el que es solamente el sostén de la verdad. El sostén de la verdad es su iglesia. Somos nosotros, rocas vivientes, que formamos este templo espiritual. Si no me equivoco, Pedro, el apóstol, habla en una de sus cartas de esto. Entonces es importante como iglesia, hermanos, no podemos negociar la verdad. No podemos nosotros allí diluir la verdad de Dios a como el mundo a lo mejor ahorita va en su curso. Nosotros tenemos que sostener la verdad tal como nos es revelada por nuestro Señor en su palabra. Esa es responsabilidad tuya y mía. ¿Y cómo habremos de hacerlo si no estamos viviendo y alimentándonos de la palabra de Dios? Las buenas intenciones no nos van a ayudar. Luchar una vida espiritual con esfuerzos humanos, ¿sirve de algo? No. Entonces necesitamos vivir conforme a la verdad y entender que nosotros somos la esperanza y somos el medio que Dios va a utilizar para que su voluntad se haga en este mundo, para que alcancen salvación a aquellos que nos rodean, para que alcancen salvación a aquellos que están en lugares donde no se les ha predicado a Cristo. Gracias a Dios, ahorita está en Baja California nuestra iglesia en Mexicali, nuestra iglesia en Ensenada. Y amén, porque pues el corazón y el deseo es que el reino de Dios avance. Necesitamos seguir buscando hacer de la palabra de Dios nuestra vida constantemente. En Primera de Corintios 3:11 Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. El fundamento y la verdad es Jesucristo. Y sabemos, y es otra escritura básica en nuestra iglesia, que el fundamento está, la iglesia está edificada sobre el fundamento que son los apóstoles y los profetas, siendo Cristo pues la piedra angular, ¿verdad? En Efesios 2:20 lo encontramos. Entonces entendamos eso, nuestra iglesia debe estar regida por la palabra de Dios, construida sobre la palabra de Dios. Nuestra vida igual, construida sobre la palabra de Dios. Siendo Cristo siempre esa piedra angular, lo que va a sostener nuestra vida por completo. Mientras Jesús estuvo en este mundo, Él fue el sostén de la verdad. Él fue quien enseñó cuál era la verdad y enseñó de manera clara que Él era el camino, la verdad y la vida. Y sus discípulos lo seguían, ¿verdad? Sus discípulos aprendían de Él,
lo veían, escuchaban sus palabras y aprendían. Pero cuando Jesús regresó al Padre, dejó a su iglesia, y ahora sus discípulos tenemos esa responsabilidad de ser el sostén de la verdad. Jesús te dio la estafeta, hermano, y ahora tú eres quien debe defender la verdad de nuestro Señor. Vamos a leer en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, ante todo les transmití esto. Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero Él resucitó según las Escrituras. El deseo del apóstol Pablo era transmitir el mensaje, era lo que él se sentía responsable. Él tenía eso como una obligación ineludible, algo que no podía evitar, algo que él necesitaba hacer, transmitir la enseñanza de Cristo. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios como Él lo ha dejado escrito, como decía Pablo, según las Escrituras. Y tenemos la responsabilidad de transmitir este mensaje, el mensaje de Dios, no a como nosotros lo queramos acondicionar para que la gente lo acepte. Debemos transmitirlo sin diluirlo, sin comprometer ninguna de las enseñanzas de nuestro Señor. Y debemos asegurarnos de que las siguientes generaciones reciban ese mensaje también. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de compartirlo. La palabra de Dios, sabemos, es la única que va a tener realmente el poder de cambiar nuestra mente, nuestro corazón duro, engañoso, la voluntad que tenemos a veces de resistirnos a hacer lo que Dios espera. Solamente la palabra podrá cambiar la forma de vida en las personas y en nuestra vida también. Solamente la palabra de Dios podrá transformar y quitar vicios y tantas otras cosas que afectan al mundo, ¿verdad? El resto son simplemente curitas que se ponen para aliviar de manera momentánea alguna situación, pero solamente la palabra de Dios va a tener solamente la palabra de Dios va a tener el poder de sanar por completo. Solamente ella. Y tenemos nosotros que transmitirla. Hermano, acuérdate, cuando tú estudiaste la palabra, cuando yo estudié la palabra, no hubo rincón oscuro en mi corazón que no quedara expuesto ante ella y que no sanara gracias a la palabra. Pero fue la palabra de Dios. No fueron los hermanos que amorosamente me invitaron a estudiar. Fue la palabra de Dios a medida que yo la conocía, a medida que yo la recibía, que realmente cambió mi vida. No cambió hábitos solamente, no cambió algunas cosas que yo estaba acostumbrado a hacer, cambió mi vida por completo, desde dentro hacia afuera. Hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir el mensaje y la palabra de Dios. Debemos sostener y preservar la verdad de la palabra de Dios. No podemos negociarla. Dios la dejó escrita perfecta, tal como debe ser transmitida. Es cierto, a veces no va a ser bien recibida. Jesús nos enseña, pues, que el mundo le odiaba, dice, y a ustedes también los odiará. ¿Por qué? Porque el mundo se resiste a vivir en la luz. Al contrario, cuando está la luz, corren, ¿verdad?, a la oscuridad.
porque a nadie le gusta ser expuesto ante la luz de Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios y sacar a esa persona que está en tinieblas, traerla a la luz maravillosa de nuestro Señor Jesús. Hermanos, vivamos conforme a la palabra. Que lo que moldee nuestras vidas, que lo que nos, de alguna manera, nos esté guiando en todo momento, en todo lugar, sea la palabra de Dios. Y hermanos, entendamos, somos la iglesia de Cristo. Hemos tenido cambios en el liderazgo y yo estoy bien confiado en Dios de que Él está en control. Amo mucho a mis hermanos de la cruz, pero sé que la iglesia no es de los de la cruz. Amo mucho a mis hermanos también, Sergio y Sandra, pero hermanos, la iglesia no será, de Pepe y Sandra, no será tampoco de ellos. La iglesia es de Cristo. Y confío plenamente en Dios que nosotros como iglesia nos mantendremos firmes y podremos seguir creciendo gracias a nuestro Señor y gracias a su palabra, su instrucción que ya nos dejó. Quiero terminar con una escritura, palabras de nuestro Señor Jesús antes de que Él regresara al Padre. Y está orando, vamos a leer parte de su oración en Juan 17, versículos 6 al 11. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las han aceptado. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Qué increíbles palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos entregó Jesús, hermanos? ¿Qué entregó a su iglesia nuestro Señor Jesús antes de partir? Dice en el versículo 8, les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. En el versículo 14, yo les he entregado tu palabra. Qué regalo tan grandioso hemos recibido de nuestro Señor. Hermano, Dios te ha entregado su palabra. A ti te la entregó, a mí me la entregó. A su iglesia se la entregó. No se la entregó a quienes tienen algún cargo de liderazgo. Nos la entregó a nosotros y la hemos recibido. Amén. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Primero es la de vivir conforme a la luz de la palabra de Dios. Que lo que dicte nuestras acciones sea la palabra de Dios
y que tengamos el carácter, el amor a Dios para no comprometer su palabra ante ninguna situación. Y hermanos, tenemos una gran responsabilidad. La iglesia es columna, es sostén de la verdad. Jesús nos ha entregado su verdad y somos responsables de salvaguardarla y de predicarla, de hacerla llegar a nuestro alrededor, a nuestras próximas generaciones, para que la voluntad de Dios se siga cumpliendo. Salvar y que todos conozcan la verdad. Les amo, hermanos, y que a Dios sea la gloria. Amén. Pepe, el martes, primero Dios, sale la mudanza de Mexicali a Tijuana tempranito, así que los que sus trabajos les permitan, va a ser bueno poder ir a ver en qué podemos apoyar. Ya este martes, primero Dios llega. Qué bueno. ¿Este martes ya? Este martes. Porque no tengas ahí Gracias, Rafa. Gracias por el mensaje.